Un abogado ya hablando en privado, digamos, te puede decir, mira, este es muy jodido, muy corrupto, muy, digamos, paga mordidas, etcétera. Y hay otros abogados, gracias a Dios también, ¿verdad?, que son, digamos, lo que yo diría el equivalente a un jurisconsulto romano. Todo el mundo pedimos justicia, ¿verdad, Jorge? Pero todos queremos justicia para el otro, que al otro lo lleven ante la ley, ¿verdad? Que al otro realmente lo queremos lleven, justicia para mí, porque pero no queremos para que fríen al otro. Exactamente. Y muchos valientes, por ejemplo, el doctor González Dubón, la licenciada Morales, por ejemplo, la fiscal de la FESI, ¿verdad? O la licenciada Monterroso, la misma doctora Consuelo Porras, el licenciado Linares Beltranena. Hay varios abogados que mantienen lo que en el derecho y en Guatemala es una palabra muy importante, pero cada vez menos utilizada, que es el decoro. Bienvenidos al Libercast. Bueno, estamos en nuestro Libercast y en esta ocasión tengo el gran gusto de estar con Giovanni Frati, que es abogado. Y estamos aquí también gracias al patrocinio de la San Martín. Estamos aquí con el apoyo de la San Martín. Estamos aquí en la San Martín de la zona 10. Y primero, pues, te doy la bienvenida Muchas gracias, a nuestros Jorge. Libercasts, Giovanni. Agradezco mucho, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y antes de entrar al tema que queremos platicar hoy, tal vez la pregunta con la que quisiera arrancar es que nos contaras un poco a mí y a toda la gente que nos ven y nos escuchan, ¿quién es Giovanni Frati? Giovanni Frati... Porque te hemos visto mucho en videos en YouTube y de seguro mucha gente te ha visto en videos en TikTok y en X, pero ¿quién es realmente Giovanni Frati? Giovanni Frati es un huiteco del jícaro, diría mi abuelo. Nosotros somos una familia guatemalteca, ¿verdad, Jorge? De hace muchos años somos descendientes de emigrantes italianos. Unos de esos italianos se fueron a vivir a Santa Ana, en El Salvador. Y mi rebisabuelo, ¿verdad?, se fue a vivir a Quesaltepeque. Mi rebisabuelo es el hijo del italiano. El italiano se llamaba Víctor Frati, ¿verdad? Pero realmente su nombre italiano era Vittorio Frati y venían de un pueblito de Florencia. Y nosotros, obviamente, yo supongo que los emigrantes se fueron a los lugares de Guatemala que más se aparecían a su tierra. Por ejemplo, hay mucho emigrante español en el oriente del país porque España tiene muchos desiertos, ¿verdad? Y en muchas partes de Italia son secas y son, digamos, mediterráneas, ¿verdad? Y, por ejemplo, muchos inmigrantes alemanes se fueron a Cobán, que se parecen mucho a los bosques de Bavaria, ¿verdad? Y la parte sur de Alemania, que es muy verde, ¿verdad? Exactamente. Entonces, nosotros somos básicamente una familia oriental, ¿verdad, Jorge? Somos una familia de orientales. Venimos de mi abuelo, que es Juan Frati, y de mi papá, que es Gustavo Frati. Y en la parte de mi familia somos una familia de abogados. Mi tío es abogado, mi papá es abogado, yo soy abogado. Y nos hemos, pues, del jícaro, que somos parientes de el finado Rigoberto Juárez Paz, vicerrector de la Marroquín. Porque él era del Jícaro City. Sí, y entonces mi abuelo era Frati Juárez y Rigoberto Juárez Paz, pues eran primos hermanos con mi abuelo y se querían mucho y se admiraban mucho. Y Rigoberto, tú lo conociste, ¿verdad, Jorge? Era un gran intelectual, un gran filósofo que estudió con becas en la Universidad de Minnesota, me parece, igual que con otros grandes filósofos guatemaltecos. Y entonces nosotros nos asentamos aquí. Mi familia, la familia de mi papá, mis hermanos y mi mamá, es una familia pues pequeña, ¿verdad? De clase media, de empresarios muy trabajadores. Y la única oveja negra que se dedicó al tema público, digamos, o lo jurídico, pero ya de manera pública, desde un punto de vista de derecha liberal conservador, ¿verdad? Un liberal clásico conservador. He sido yo y en estos últimos años he tenido el gran honor de pertenecer al Grupo Cívico Guatemala Inmortal, que es un grupo de señoras, empresarios, ganaderos, abogados y otros guatemaltecos, ciudadanos todos privados, ¿verdad? Que lo hacemos de manera voluntaria o pues casi como un voluntariado, ¿verdad? Que nos enfrentamos desde que la CICIG en el 2017, creo que fue eso, 2016, tuvo la arrogancia increíble junto con Tom Robinson de querer venir a reformar la Constitución de Guatemala, ¿verdad? Entonces, eso es una afrenta tan grande al país, a la soberanía, a las instituciones, ¿verdad? Al derecho del ciudadano guatemalteco a gobernarse a sí mismo, que gracias a Dios muchos guatemaltecos nos ofendimos, nos asociamos y nos pusimos a hacer algo al respecto, porque como muy bien hablábamos un poquito antes del podcast, ¿verdad, Jorge? En Twitter todos somos valientes, en WhatsApp todos somos valientes. Pero lo que hay que hacer es que hay que ir a dar la cara, hay que ir a litigar, hay que ir a protestar y hay que salir al frente, ¿verdad? Hay que ponerse, como dicen
algunos pastores evangélicos que nos ayudan también, que ponerse en la brecha, ¿verdad? Hay que evitarle al enemigo, ponerse en las patas de los caballos, trabarle las carretas al enemigo y parar lo que están haciendo, porque, digamos, si te das cuenta ahora lo que está haciendo, por ejemplo, Donald Trump y Elon Musk en Estados Unidos de desarmar el Estado profundo, ¿verdad? Desarmar el Estado burocrático norteamericano, es verdaderamente increíble, ¿verdad? El tamaño de la corrupción, ¿verdad? Sí. Pero me mencionaste, por ejemplo, esa época de la CICIG, pero vos venís desde antes ya en la parte pública, porque me recuerdo que tenías un programa que en hace 2007, 2008. Sí. ¿En dónde te nació esto de meterte en los temas públicos? Yo inicié precisamente por Estuardo Zapeta y Rodolfo Ibarra. Cuando Estuardo Zapeta y Rodolfo Ibarra tenían un programa que se llamaba Tiro Libre, estoy hablando principios de los 2000, digamos, ¿verdad? Sí, estuvimos del 2002 al 2006. Exactamente, sí. Entonces ahí me empezaron a invitar, digamos, porque querían un análisis jurídico de los temas políticos, ¿verdad? ¿Qué pasaba, digamos, con el tema deportivo, ¿verdad? ¿Qué pasaba con el tema del aumento a los impuestos? ¿Qué decía la Constitución de los impuestos? Y entonces empecé a conocer los micrófonos. Realmente fue por Libertópolis que lo empecé a conocer, ¿verdad? Y después y Alfred Karlschmidt. Y entonces empecé por ahí. Ahí llevo como unos 17 años en radio de opinión, digamos, ¿verdad? O en medios de opinión, pero como soy algo controversial y algo frontal, me quitaron varios programas, ¿verdad? Me quitaron primero el programa en Radio Infinita, después me quitaron el programa en Radio Universidad, porque por alguna cosa que yo todavía no entiendo cómo fue, ¿verdad? Alguien me invitó a Radio Universidad en la San Carlos y empezamos un programa en la San Carlos. De esa nunca me enteré. Se llamaba Universidad, Libertad y República. Y entonces todos los marxistas de la San Carlos llamaban a la radio. ¿Quién fue el idiota que le dio a un liberal de la Marroquín un programa en la Universidad de San Carlos que es más del lado marxista o del lado izquierda? ¿Va? Pero siempre fueron muy respetuosos conmigo. Me tuvieron ahí como un año y medio hasta que cerraron el programa, las autoridades de San Carlos. Pero, digamos, eso a mí me enseñó que hay liberales, digamos, liberales clásicos como yo, ¿verdad? Y hay conservadores de derecha en todos lados, no solo en la Marroquín o no solo en el CACIF. Y es más, ahora para mí el CACIF, que es más mercantilista que liberal, ya no es, creo yo, el reducto de los que somos liberales en el sentido, Jorge, de ser liberal, no como el liberal, digamos, norteamericano, sino liberales en el sentido de que creemos en la libertad. Yo te diría que el refugio natural de los liberales es en el mercado de la terminal, es en el SENMA, es en los 400 mercados cantonales, es en el pequeño y mediano empresario guatemalteco, que gracias a Dios son varios cientos de miles más de empresarios que el CACIF, ¿verdad? Como siempre lo dijo Estuardo Zapeta, precisamente, que al final la mayor parte de la población indígena al final son comerciantes. Y eso por definición los hace entender los principios liberales, aunque no hayan sido instruidos en ellos, ¿no? Y eso era algo que siempre argumentaba Estuardo. Y lo argumentaba muy bien y lo enseñaba muy bien, porque acuérdate que él daba la clase de mercados indígenas en la Marroquín y yo tuve la oportunidad con Lisa Hankel de ir varias veces a las 3 y 4 de la mañana al mercado de la terminal a ver con Estuardo cómo es que se distribuye todo el alimento para una ciudad de 4 millones de personas en 2 horas en la mañana en la terminal, porque la terminal es un centro de distribución y es un hub, digamos, de contratos, básicamente a la palabra, donde lo que consta ahí, lo que te hace tener buena reputación comercial y la fama comercial de la que habla el Código de Comercio, es la palabra dada y la palabra cumplida. Entonces, si un señor que vende tomate te dice que te va a entregar un camión de tomate a las 4 de la mañana en tal puesto en la terminal, ahí va a estar el tomate a las 4 de la mañana en la terminal. Y si no cumple, inmediatamente su mala fama comercial de incumplir o de dar tomate malo o de no dar, digamos, cabal el peso, se riega entre los otros comerciantes y ya nadie hace negocio con vos. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Por la sociedad guatemalteca y su capitalismo nato, digamos, o intrínseco, ¿verdad? Y pues con esto me van a caer encima todos los caciferos, pero gracias a Dios también por el contrabando y por el mercado informal, porque el mercado negro y el mercado informal que no tributa, en mi opinión, yo creo que también Estuardo era de una opinión parecida a la mía, es lo que mantiene a la gran masa de guatemaltecos y no tributan, primero porque son muy pequeños, ¿verdad? No tributan directamente, pero siempre todos pagamos impuestos de alguna, o de otra manera. No pagan impuestos de la renta, ¿verdad? Sí. Entonces no tienen número de NIT y muchos de ellos inclusive supongo yo que no tendrán ni DPI, porque es gente que vive de trabajar, le enseña a sus hijos a trabajar desde muy pequeños
y le enseña a sus hijos a ser comerciantes. Por ejemplo, me decía mi mujer que trabajó muchos años en Coca-Cola, que uno de los principales canales de distribución de Coca-Cola en el país son las 170,000 tiendas de barrio. Y las 170,000 tiendas de barrio son capitalismo puro. Ahí es, este señor de esta tienda paga y es cumplido, le voy a vender mi producto. No paga, me voy a otra tienda. O sea, gracias a Dios por ese capitalismo nato del pueblo guatemalteco, pero ese capitalismo nato del pueblo guatemalteco tiene que acarrear con un tumor encima, que es el Estado de Guatemala, ¿verdad? Tiene que acarrear un yunque, un ancla, digamos, ¿verdad? Que pesa 40 toneladas, que es el Estado de Guatemala, que te impide, te cobra mordida, te cobra licencias. Por ejemplo, para hacer un edificio en la ciudad de Guatemala son 4 años de licencias y permisos. Y ahora no están dando ni siquiera los permisos precisamente para temas alimentarios, ¿verdad? Porque todo lo que tiene que pasar por el Ministerio de Salud, no están dando los permisos. Se está metiendo, imagínate, el Ministerio de Salud metiéndose a autorizar o no un proyecto inmobiliario de una construcción de un edificio. Eso deberían ser, como decía Ronald Coase, las cortes. El único permiso que debería haber, o el único limitante que debería haber a cualquier construcción es el vecino que te demanda porque tu construcción le está causando algún daño. Y hasta ahí. Todo lo demás debería ser libre, porque yo sí creo que el orden de la libertad es varias veces más eficiente, más rápido, más dinámico y más productivo y más honrado y más moral que cualquier regulación del Estado. Así es. Pero nos hemos desviado un poco del tema que queríamos platicar en este Libercast y la inquietud que queremos resolver aquí con un abogado, porque Giovanni también es abogado. No solo litiga en los medios, sino también es abogado. En los tribunales, sí. Pero nos interesa conocer un poco, Giovanni, acerca de cómo está o cuál es el estado actual de la profesión de los abogados como tal. Sí. Hemos escuchado, por ejemplo, recientemente hubo elecciones en el Colegio de Abogados y resulta que hay 40 y pico mil, 43,000 miembros del Colegio de Abogados, que no todos son abogados porque hay otras... Pero la gran mayoría. Que hay otras carreras también dentro del colegio. Afines, carreras afines, sí. Pero la gran mayoría, como dices, son abogados. Pongamos que son 40,000 abogados. Así es. O sea, sí ha crecido bastante la cantidad de abogados. Así es. Y es una profesión que, dependiendo de la experiencia de cada quien, hay quienes las aman y hay quienes los odian. Sí. Y hay abogados que aman y hay abogados que odian su profesión. Así es. Y además hay mucha ¿qué? Especulación. Reputación negativa. Negativa de los abogados. Por algunos malos colegas, pero no es solo de aquí. Yo siempre menciono una película que nunca me recuerdo cómo se llama. Es de película de principios de los 90, ¿cómo no? Donde habían unos billonarios, así eran desarrolladores de edificios en Los Ángeles. Y que siempre se peleaban entre ellos, ¿verdad? Que eran así los dos más grandes y siempre se peleaban así literalmente para ver quién era el más grande. Y en una de esas había un proyecto que los dos querían hacer, ¿verdad? Y uno tenía la mitad de los terrenos y el otro tenía la mitad, y entonces estaban viendo cómo... Algo así en la película, porque ya no me recuerdo bien. Entonces estaban viendo cómo hacían para ver quién hacía el desarrollo. ¿Quién se quedaba con el proyecto? Y entonces uno le propuso una propuesta al otro. Le dijo, mira, si vos te vas a vivir 30 días en tal barrio, hay un barrio de LosÁngeles, barrio así de gente así, pobre, gente pobre ahí en Los Ángeles, sin nada de dinero, sin tarjetas de crédito, sin a ver si sobrevivís. Sí, a ver, si sobrevivís los 30 días, yo te vendo mi parte del desarrollo. Y si no sobrevivís los 30 días, vos me vendés tu parte del desarrollo. Así, algo así. Y entonces va en la apuesta y resulta que el tipo le cuesta, pero logra sobrevivir los 30 días. ¿Cómo no? Y pues un montón de aventuras, ¿verdad? Por ahí estoy aquí botando todo. Pero cuando regresa, el otro le trató de hacer trampa por todos lados para que no lograra sobrevivir, pero al final le logró sobrevivir. En la calle, sí. Pues. Y cuando regresa, a cobrar la apuesta, resulta que ya nada es de él. Y porque cuando... Le jugó la vuelta. Sí, porque él, para estar ahí, entonces le había dado un poder a sus abogados. Sí, pues. Y cuando regresa, resulta que sus abogados están ahí con el otro tipo y le dice, pero si ustedes hicieron el negocio con el otro. Ustedes eran mis abogados. Entonces llega él y resulta que está con el otro, con el mandatario, con sus abogados, ¿no? Están ahí. ¿Y ustedes qué están haciendo aquí?
pues resulta que, o sea, el otro le dice, bueno, y ahora ya todo es mío, ¿no? Sí, pues. Y entonces él le reclama a sus abogados y entonces él les dice, el abogado le dice, pero señor, no me recuerdo cómo se llama, es que, ¿qué puede esperar? Al fin somos abogados. Eso se llama delito de representación infiel, ¿va? Hay un delito para eso. Sí. Sí, va, pero para que veas tan extendida es la cosa Claro, que la hasta cultura, en claro. una película estadounidense de Los Ángeles y fíjate ese era el tema. No, y fíjate que lo que pasa es que inclusive hay mucho chiste, ¿va? Hay mucho chiste de guatemalteco y chistes en Norteamérica de abogados. ¿Por qué? Porque yo lo que le decía, por ejemplo, a Glenn Cox, ¿va? Que me decía Glenn Cox, sí, es que los abogados, y yo le decía, bueno, le dije, Thomas Jefferson era abogado, le decía yo, y redactó el Acta de Independencia de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces yo lo que creo, Jorge, es que los abogados de manera natural gravitan hacia el poder o hacia lo público porque, digamos, la columna vertebral, ¿verdad? Los huesos, los nervios, los tendones, los músculos de lo público es la ley, es el derecho administrativo. Entonces, el que sabe navegar el derecho administrativo y esa ley es el abogado. Lamentablemente, algunos malos colegas nos dan muy mal nombre porque los mismos abogados te lo dicen, ¿verdad? Un abogado ya hablando en privado, digamos, te puede decir, mira, este es muy jodido, muy corrupto, muy, digamos, paga mordidas, etcétera. Y hay otros abogados, gracias a Dios también, ¿verdad? Que son, digamos, lo que yo diría el equivalente a un jurisconsulto romano, que es un hombre que conoce la ley, es un hombre que le ha dedicado a la ley su vida, ¿verdad? Que sabe de jurisprudencia, que sabe de leyes, que sabe de derecho comparado. Y entonces, por ejemplo, en la Marroquín, me acuerdo yo en los 90, cuando estaba estudiando ahí, nos confrontaban con esos dos mundos, ¿verdad? El mundo del jurisconsulto romano y de la jurisprudencia, que si te das cuenta, la palabra jurisprudencia te habla de derecho, pero de prudencia, y esa prudencia es prudencia moral. Porque, por ejemplo, yo en este ensayo que escribí recientemente sobre el tema de los abogados, me retrotraía a lo que me enseñaron en la facultad y lo que leí, por ejemplo, con mis catedráticos de Derecho Romano en la Marroquín, con la MAU, ¿verdad? La famosa MAU, que decía la frase de Ulpiano. Ulpiano decía, ¿qué es la justicia? ¿Qué es el derecho? La justicia es vivir correctamente, o sea, vivir una vida moral, no hacerle daño a nadie, y justicia es darle a cada quien según su mérito. Eso está en el Digesto, ¿verdad? Que después se volvió el Pandectas. Ese es el gran libro de las opiniones de los grandes jurisconsultos romanos, con los cuales, por ejemplo, José Cecilio del Valle, que toda su biblioteca está en la Universidad Francisco Marroquín, estudiaba. Digamos, en la Universidad de San Carlos, en el siglo XVII y XVIII, se estudiaba con los grandes textos en latín de los grandes jurisconsultos romanos. De ahí venimos, esa es nuestra tradición jurídica, ¿verdad? Entonces, para bien hoy, o para mal. Exactamente, hoy en el siglo XXI, mirás lo que decían los romanos y lo que decía Ulpiano, es una belleza de resumen, digamos, de lo que es el derecho y la ley y la justicia, y mirás lo que hacen algunos abogados, que es corromper jueces, corromper juzgados, corromper a magistrados, volverse políticos corruptos, porque muchos de los grandes políticos corruptos del país han sido abogados, lamentablemente, para vergüenza de nuestro gremio. O sea, la profesión más representada en el Congreso generalmente son los Así abogados. En el Congreso y en todo el Estado, porque si te das cuenta, por ejemplo, el electorado que se pelea tanto en San Carlos como en el Estado es el abogado y el asesor jurídico, porque asesorías jurídicas tienen todas las oficinas del gobierno. Y obviamente no estoy diciendo yo que todos los abogados son malos, que todos los abogados son corruptos, ni mucho menos. Por ejemplo, yo en ese ensayo hacía referencia a grandes juristas que han enfrentado a este cardumen, digamos, de periodistas corruptos que hay del otro lado, digamos, ¿verdad? A la izquierda, no periodistas neutrales o periodistas de derecha o periodistas independientes, sino toda esta, que es, digamos, el equivalente a lo que Trump llama los fake news. Todo este cardumen que se te va encima cuando el fallo afecta al espectro político que tú defendes, que es, por ejemplo, en el caso de la izquierda, los políticos de izquierda. Por ejemplo, el juez Orellana y la magistrada Dina Ochoa de la Corte de Constitucionalidad, que han sido, en mi opinión, juristas que han fallado conforme a derecho, y la prensa nacional, por supuesto no toda, porque también en la prensa hay excepciones que la vuelven muy honorable y muy respetable, gente como tú, como Mateo Yolanda, como José Eduardo Valdizán, como Silvia Jereda, los grandes, Estuardo Zapeta, que en paz descanse, los grandes periodistas, digamos, del siglo XX y XXI del país, defienden, y esos hombres y mujeres correctos salvan la profesión de periodista. Exactamente lo mismo sucede con los abogados, jueces y fiscales, por ejemplo, la fiscal Monterroso y la fiscal Morales de la FES y el Ministerio Público, muchas gracias, que
contra viento y marea han perseguido los casos más difíciles. Por ejemplo, uno de los casos más difíciles del país, llevar a la cárcel a José Rubén Zamora por extorsión, no por periodista, no por publicar un periódico, no por extorsionar con sus noticias, digamos, a X, Y o Z, sino por cobrarle mordida a un banco para ver si entonces con la mordida que ese banco le estaba pagando, él iba con un fiscal corrupto, Juan Francisco Sandoval, a taparle el clavo o el juicio que tenía pendiente de ese banco con la CICIG. Entonces, todo el mundo pedimos justicia, ¿verdad, Jorge? Pero todos queremos justicia para el otro, que al otro lo lleven ante la ley, ¿verdad? O que sea, al realmente otro queremos lleven, justicia para mí, porque pero no queremos que fríen al otro. Exactamente, pero no queremos que la justicia sea pareja. Y la única manera que la justicia sea justicia es si es pareja, es la imagen clásica griega y romana de la justicia. Una mujer que tiene los ojos vendados y tiene una balanza, y eso nadie se acuerda, ¿verdad? La balanza está, vale la redundancia, balanceada. La balanza no está, digamos, hacia la derecha o hacia la izquierda, sino está balanceada. Eso quiere decir, la justicia debe ser transversal. Y en la otra mano tiene la espada, que es obviamente el castigo. Porque también derecho, ¿verdad, Jorge? Sin castigo es irrelevante. Es una opinión, es una sugerencia, pero si no castigan al criminal y el criminal no se va a la cárcel, entonces no vivimos en un Estado de Derecho. Vivimos en la ley de la selva, que es la ley más terrible en la humanidad, que es donde el más fuerte manda y donde el que tiene más dinero corrompe. Y el que tiene más dinero corrompe a quien quiere. Y entonces en Guatemala estamos en esa disyuntiva, ¿verdad? La independencia de la ley y las instituciones frente al poder, por ejemplo, del dinero del narcotráfico, del dinero de los extranjeros, del dinero de USAID, y esa tensión, digamos, y ese choque entre esas dos culturas es lo que importa o impronta en Guatemala la lucha por la justicia. Y dentro de eso, o sea, ¿cómo afecta a los abogados? Y de esos 40,000 abogados, obviamente no los puedes conocer a todos, ¿verdad? Pero de esos 40,000 abogados, ¿la mayoría son correctos y son pocos los que le dan mala fama a la profesión o es al revés? Sí, yo diría que sí. Yo diría que son pocos corruptos, ¿verdad? Pero muy famosos, lamentablemente, ¿verdad? Pocos corruptos que despedazan el ideal del derecho y muchos valientes, por ejemplo, el doctor González Dubón, la licenciada Morales, por ejemplo, la fiscal de la FESI, ¿verdad? O la licenciada Monterroso, la misma doctora Consuelo Porras, el licenciado Linares Beltranena, el licenciado Estuardo Ralón, ¿verdad? Luis Pedro Álvarez, o sea, hay varios, Mario Archila, hay varios abogados que mantienen lo que en el derecho y en Guatemala es una palabra muy importante, pero cada vez menos utilizada, que es el decoro. Litigar con decoro, ser una persona honesta, como decía Ulpiano, ¿verdad? Con la frase que decíamos de Ulpiano, ser una persona honesta, manejarte de manera correcta, tener, digamos, una buena fama o tener influencia o tener cierto poder, porque sos un hombre o una mujer confiable, que tiene palabra, que no hace contratos corruptos, que no hace contratos con corruptos, ¿verdad? Y obviamente yo creo que la mayoría de los bufetes de Guatemala son así. Pero también no puedo negar que hay una mafia corrupta de abogados que están acostumbrados a corromper jueces, a comprar sentencias, a corromper fiscales, a corromper inclusive magistrados de la Corte Suprema de Justicia o la Corte de Constitucionalidad, y esos pocos malos abogados le dan un mal nombre a la profesión completa, ¿verdad? Es exactamente lo mismo que el periodismo, ¿verdad? O es exactamente igual que los médicos. Hay médicos en Guatemala que son muy honorables, que son grandes médicos, y hay algunos pocos médicos corruptos que hacen mala práctica, digamos, o que se vuelven, inclusive con el tema de Maluf, por ejemplo, un presunto asesino, descuartizador de cadáveres. Bueno, sin presunto. Exactamente. Que no se puede, hasta que no se declara culpable. Pero no puedo, entonces yo, por Maluf, juzgar así a toda la profesión médica de Guatemala. Obviamente habrán médicos que son extremadamente ambiciosos, que solo quieren dinero y etcétera, pero hay muchos médicos. Por ejemplo, yo conozco al doctor Asensio de la Clínica de Estomatología en La Antigua, que hace miles de cirugías gratuitas para gente de escasos recursos con labio leporino o paladar hendido, y que su papá también era un médico que creo que esa especialidad se llama estomatología, que tienen una clínica tanto privada, que hacen operaciones privadas y cobran el full price, digamos, el precio completo de la operación, pero hacen también miles de operaciones para gente pobre que no puede, o gente humilde, que no puede pagarse esa operación. O sea, y así hay, creo yo, en todas las profesiones, ¿verdad? Ingenieros, abogados, doctores. En el caso de los abogados, aquí en Guatemala existe lo que
se ve en las películas de Estados Unidos Sí. de los famosos casos pro bono, en Sí, así donde es. los abogados defienden a alguien sin Así es. cobrarle nada. Ese es el caso de los bufetes populares. El bufete popular en Guatemala cumple, digamos, lo que se mira en las películas norteamericanas de la práctica pro bono. Y también creo yo que muchos colegas abogados, precisamente para no enloquecer, ¿verdad? Para no entristecerse de todo lo que miramos en los tribunales de justicia y lo que miramos en las oficinas públicas, muchas veces inclusive donamos nuestro tiempo. Por ejemplo, hay muchos grandes abogados que son grandes catedráticos universitarios, ¿verdad? Que tienen, por ejemplo, suponete 30 o 40 años de experiencia en el litigio laboral y se vuelven catedráticos casi que ad honorem, porque las universidades no pagan mucho, salvo la San Carlos, que sí paga salarios extraordinarios, ¿verdad? Donde los burócratas viven muy bien, y también en la San Carlos hay excelentes abogados, excelentes catedráticos. Pero es un tema de incentivos, ¿verdad, Jorge? Es un tema de incentivos porque, si te das cuenta, la San Carlos es una gran, si vos querés, una gran ONG o una gran USAID que tiene sus tentáculos metidos en casi todas las grandes e importantes instituciones del país, ¿verdad? Hasta la Corte de Constitucionalidad. Exactamente. La Corte de Constitucionalidad, el Colegio de Abogados, las comisiones de postulación para jueces y magistrados, la cuestión de la comisión de postulación para el Ministerio Público, o sea... Y hay muchas instituciones y cosas así que tienen representantes de la San Carlos. Así es. Entonces, y el Colegio de Abogados y ahora, lamentablemente, las facultades de Derecho. Porque la locura, digamos, positivista, ¿verdad? Porque hablábamos de estas dos tradiciones, ¿verdad? La tradición de la jurisprudencia y la jurisprudencia de los fallos judiciales y la cultura del derecho establecido o proclamado por un Congreso. Yo prefiero 1000 veces la cultura de los fallos de los jueces, que el derecho sea el fallo del juez, compilado, digamos, en compilaciones de leyes o recopilaciones de leyes o recopilaciones de fallos judiciales para que haga jurisprudencia, a la cultura de la ley como un brazo del juego político, que es lo que al final de cuentas es la ley, ¿verdad? Y entonces lo que tenés ahí son... ¿Y qué es el sistema que tenemos exactamente, aquí? Que son ejércitos de mercantilistas que andan puyando permanentemente por tener su ley. Una ley de licores, una ley de bancos, una ley de ganaderos, una ley de agrícola, una ley de subsidio, una ley alianzas público-privadas. O sea, todo el mundo quiere su ley. Y entonces si vos tenés tu ley y tu, digamos, tasa de impuestos baja, entonces tu sector va a florecer, pero el resto de sectores se van a ver empobrecidos. Entonces, como teníamos las discusiones cuando éramos estudiantes de Derecho en la Marroquín, ¿verdad? ¿Por qué no, en vez de que haya ley para uno o ley para el otro, le bajamos los impuestos a todo el mundo? Y que no haya impuestos de la renta y que haya un IVA del 5% y un arancel de importación del 5% y nada más. Y tal vez un UCI de un 1 o 2 por millar y ahí murió. Y los otros 19 impuestos que hay en Guatemala se derogan. Obviamente eso es un idealismo y lo que vos querás, pero si te das cuenta, si dejas ir al Estado y lo dejas crecer, entonces ¿qué tenés? El Estado argentino, el Estado cubano, el Estado mexicano, el Estado inclusive norteamericano ahora, ¿verdad? Donde hay más de 450 agencias federales que todos los días son ejércitos de burócratas que se levantan en la mañana para impedir el crecimiento del sector privado ahora. Sería interesante averiguar cuántas hay en Guatemala. Porque decenas. Sí. Tal vez no 400 como en Estados Unidos, pero ha de haber bastantes. Así es. Y cada una más corrupta que la siguiente, mejor. Pero, ¿cómo afecta todo ese marco a los abogados? Porque, sí. Por ejemplo, de lo que he visto, entiendo que hay así grandes ramas. Por ejemplo, sé que ahorita los bufetes así que uno ve como principales normalmente se dedican a temas corporativos que le llaman. Se especializan en derecho privado, sí. Y aparte están los que tienen ya que ver, los que litigan en los tribunales, que los son los que tienen que ver más temas penales. Así es, ¿no? Así es. ¿Por qué esa diferencia? Y hay gente, yo he hablado con abogados así, cabal del área corporativa, que dicen, no, es que yo me metí aquí porque irme a meter a los tribunales, o sea, no, gracias, ¿no? Así es. Y necesariamente necesitas abogados que se metan a tribunales, porque entonces, si no, ¿quién te va a defender? ¿Quién te va a sacar de preso? ¿Verdad? ¿Quién va a componer un entuerto, digamos, de que alguien te hace una acusación en falso? O por ejemplo, como el licenciado Omar Barrios, ¿verdad? ¿Quién iba a defender a todos los acusados de la CICIG que fueron acusados en falso, ¿verdad? Y hasta que el licenciado Omar Barrios, en una posición de litigante muy pundonorosa, ¿verdad?, se enfrenta a esta maquinaria terrible de la CICIG y los derrota con la ley en la mano. Entonces, así es. La profesión de abogado, podríamos en eso hacer un símil a la profesión de doctores. Un doctor, el cuerpo humano es tan complejo
que no puede haber un doctor que sea neurólogo, que sea oftalmólogo, que sea otorrinolaringólogo, que sea o sea, es imposible, porque cada órgano y cada funcionamiento del cuerpo tiene su especialidad y tienes que aprender a operar esa parte del cuerpo. Por ejemplo, en la cirugía de ojos es una cirugía muy específica, ¿verdad? Inclusive es microcirugía con microscopio. Exactamente lo mismo es el derecho. Como en el sistema positivista guatemalteco y continental europeo, francés, digamos, es lo mismo, en toda Europa continental es lo mismo y en toda Latinoamérica es lo mismo, en Guatemala hay 40,000 leyes vigentes. Es imposible, y el abogado que te lo diga te está mintiendo, que un abogado conozca las 40,000 leyes. Y es imposible que un abogado sea especialista en derecho mercantil, en derecho civil, en derecho corporativo, en derecho marcario, en derecho accionario, en derecho bursátil, en derecho penal, administrativo. Entonces, por eso se van dando las especialidades. Y, por ejemplo, en el mercado guatemalteco, todo el mundo sabemos que hay 3 o 4 bufetes grandes de marcas. Hay 4, 5 o 6 bufetes que ya ahora son corporaciones multinacionales, ¿verdad? Que tienen bufetes en toda Centroamérica, que son bufetes corporativos, que atienden a las grandes corporaciones guatemaltecas y multinacionales. Y hay, por ejemplo, ya bufetes que se especializan en ley de minería y en concesiones petroleras, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí se vuelve una especialidad, ¿verdad, Jorge? Pero yo te diría que el abogado que más sufre es el abogado penal, el abogado penalista, el abogado que tiene que estar litigando en los tribunales de justicia casos penales y el abogado que tiene que litigar casos de familia, digamos divorcios, juicios de alimentos, ¿verdad? Es tal vez la profesión más sufrida, la más difícil, la más donde te chocas con la pared de la impunidad, ¿verdad? Con la pared de la ilegalidad, con la pared de la mordida, de la coima, del juez corrupto, del fiscal corrupto, del abogado corrupto. Y también por eso es que los abogados honrados en ese mundo, el abogado honrado en el mundo del litigio tribunalicio, es de los más respetados en Guatemala, ¿verdad? ¿Y qué tanto, como decís que se especializan en esa rama, qué tanto, o sea, qué porcentaje, un 10%, 20% de los abogados se dedican al tema penal? Te diría que son los menos, Jorge. Yo te diría que no llegan al 10%. Especialmente el penalista, que es un gran penalista, que es un buen penalista y que sabe de derecho penal y que gana los juicios por su conocimiento jurídico, no por la maña, no por la mordida, no por la... Yo te diría que son menos del 10% de los abogados, pero es una profesión importantísima. ¿Por qué? Porque entonces, ¿verdad, Jorge? Lo que tenés que hacer es entender qué es el abogado. El abogado, en ese mundo, en ese sistema, es un gladiador que se tira a la arena a pelear contra el monstruo del Estado, que es el Ministerio Público, y que son los tribunales de justicia. Y ese gladiador tiene que saber con la ley y su conocimiento jurídico, y por ejemplo un buen investigador o varios investigadores paralegales o, como se dice aquí, huizaches o procuradores, que te van a ayudar a conseguir la prueba, a interrogar a los testigos, a producir evidencia legalmente recabada y que puede ir a entonces lograr un fallo positivo. Y ese fallo positivo se puede lograr en primera instancia, en segunda instancia, en casación o en el amparo en la Corte de Constitucionalidad contra la casación de la Corte Suprema. O sea, estás hablando de que la justicia en Guatemala no es rápida y cumplida, sino es muy engorrosa, muy burocrática. E imagínate entonces, Jorge, la paciencia, el conocimiento, la templanza, la fortaleza que tenés que tener para adentro de ese sistema corrupto seguir peleando y lograr una sentencia para tu cliente, ¿no? Es bien difícil. Y es en este ámbito donde han surgido todos estos abogados que supuestamente controlan a jueces, básicamente porque les dan mordida. ¿Es dentro de este ámbito? Es en ese ámbito y en esa cultura de corrupción. Que, por ejemplo, hay un abogado, inclusive antes se escondía y ahora se tiró de candidato de una planilla para ser presidente del Colegio de Abogados, que manda a los jueces y a los magistrados a un congreso jurídico en Cancún con los viajes todos pagados, les ayuda a comprar apartamentos, es como una agencia de viajes el señor, pues, ¿verdad? Y es un abogado tan corrupto que los mismos gringos y Todd Robinson no sabían y no tenían la más remota idea de la complejidad de la política gremial. Entonces llaman a este personaje creo yo cae de tonto con los gringos, con los demócratas, les explica el teje y maneje y la complejidad de la política gremial, porque como te puedas imaginar, Jorge, la política gremial no es un solo grupo de abogados, sino que en son... la última elección habían 14 planillas, ¿no? Y después se volvieron 12. Entonces tenés grupos de abogados como los abogados de Shela, los abogados de Misco, los abogados de San Carlos, los abogados de Landívar, los abogados de las universidades privadas,
los abogados que trabajan en cada dependencia del Estado, digamos, ¿verdad? Y entonces se vuelven esos grandes grupos o cuerpos electorales. Por ejemplo, todos los abogados del Ministerio Público, todos los abogados del organismo judicial, que son miles de abogados. En el Ministerio Público creo que normalmente 2,000 abogados y en el organismo judicial habrán 5,000. Entonces, es una política muy compleja. Este personaje, en su locura, va, le dice a los gringos cómo está la cosa y los gringos de todos modos lo meten preso. O sea, eso es lo que te quiero decir, Jorge, es que aunque crea el corrupto, que es muy salsita, como se dice en el guatemalteco común, digamos, ¿verdad? Que es muy pundoronoso y muy ufano de que él controla tal o cual, la justicia eventualmente siempre te llega. La justicia eventualmente siempre te atrapa, y si hay otro abogado igual de terco, necio o digamos tenaz como vos, te va a hacer eventualmente pagar tus delitos. Porque lo que pasa es que un abogado, Jorge, es un instrumento, y eso me decía, por ejemplo, a mí un gran abogado de familia que me dio clases. Un abogado nunca se debe volver el instrumento de las pasiones de su cliente, porque un abogado también es un consejero. Digamos esta palabra concilieri, ¿verdad? Del abogado de la mafia o del abogado del padrino, que es Don Corleone, no es baladí. No, digamos, no solo te contrata un cliente para que vos seas el instrumento del odio o del rencor que tiene un cliente contra el otro por una estafa o por un fraude, sino también te tiene que aconsejar. Mire, esto le conviene, esto no, este juicio va a ser muy largo, mejor hagamos un acuerdo, digamos, ¿verdad? Tratemos de negociar. O sea, el verdadero abogado es el que no solo litiga para su cliente, sino lo aconseja. Y a veces, como muy bien se dice en la profesión de abogados, es mejor un mal acuerdo que un buen juicio, porque con un juicio que dura 12 o 15 años, el que va a vivir muy bien va a ser el abogado, no necesariamente el cliente, ¿verdad? Y eventualmente al final pues puedes tener una sentencia condenatoria en contra de tu contraparte y ganar. Pero ¿a qué costo? ¿A qué precio, verdad? Entonces, el verdadero abogado, ¿verdad, Jorge? Los abogados grandes, veteranos, digamos, los viejos abogados de antes que yo conozco, no solo son abogados, son grandes consejeros, inclusive se vuelven hasta confidentes o psicólogos de sus clientes, ¿verdad? Porque acuérdate que el cliente llega con vos con problemas. Cuando vos sos un abogado, lo que haces es que tenés una oficina para resolver problemas. Es algo así como el psicólogo, solo que el abogado tiene que no solo usar la psicología, porque tiene que conocer a la contraparte, sino tiene que conocer muy bien el derecho, ¿verdad? Y no solo el derecho, a los operadores de justicia, porque tenés que llegar con cada juez, dependiendo de cómo es cada juez, de una manera distinta, ¿verdad? No puedes llegar, digamos, siendo muy sabiondo y entonces yo fui a estudiar a la Universidad de París y yo no. Mi papá me decía que litigó muchos años en tribunales. Mira, mi hijo me decía, uno en tribunales tiene que saber hasta cómo llegar vestido, porque no puedes llegar mal vestido, pero tampoco puedes llegar como un señorito pijo que anda caminando en las calles de Madrid, porque eso también cae mal. O sea, tenés que tener un modo, a vos una psicología, una manera, no solo de entender el caso, sino de entender a tu cliente y a tu contraparte, ¿verdad? Y al juez. Exactamente. Y al juez y al fiscal, ¿verdad? Así es. Bueno, Giovanni, lamentablemente, está muy interesante la conversación, pero lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. ¿Algo con lo que quieras concluir esta amena charla que hemos tenido? Sí, te agradezco mucho a ti primero, Jorge, por tu deferencia para invitarme, a los muchachos por su trabajo y decirle a los abogados de Guatemala, ¿verdad?, que debemos de luchar. Debemos de luchar por nuestra república, debemos de luchar por nuestro país, debemos de luchar por el derecho y no hay ejemplo más grande para un joven que está entrando hoy al primer año de la carrera de derecho que un abogado correcto, que un abogado honrado y que un abogado que hace su trabajo de manera correcta, honorable y siguiendo la máxima de Ulpiano, ¿verdad? ¿Qué es la justicia y qué es el derecho? La justicia es vivir correctamente, no hacerle daño a nadie, y la justicia es darle a cada quien lo suyo según su mérito. Al criminal la cárcel y al inocente su libertad. Hay que luchar y hay que entender y embeberse de que el derecho es un gran anhelo y es un gran principio ético por el cual luchar, ¿va? Bueno, pues muchas gracias, Giovanni, por haber estado con nosotros. Jorge, muchas gracias. Nos veremos más adelante en otra edición de Libercast. A todos ustedes les agradecemos su sintonía y los invitamos a seguir con los programas de Libertópolis y con los podcasts, los Libercast, que son todos los jueves a las 8 de la noche. Los publicamos en todas nuestras redes. Pasen una muy feliz noche. Esto fue Libercast.